pero para los parciales aparecen 35, 34 personas. Entonces, ¿y estos de dónde salieron? ¿Mm? Y pues claro, aparecen una serie de dudas, de cuestiones, yo no tenía idea, yo no sabía que se estaba haciendo esto, yo no sabía que había laboratorio, bueno, un poco de cosas rarísimas, ¿no? Es muy complicado, ¿de acuerdo? Pero repito, a mí no, nada de eso me molesta, sino que como les comento a ustedes que han de tener un poco de cuidado con eso. ¿Listo? Bye. Uf, no sé. Comencemos, dice. Ah, pero espera, revisamos, no vaya a ser que digamos. eh, no se mueve el 4%. Esperemos que no quedemos ahí hablando solos, pero si no, pues después. Después lo corregiríamos. Bien, en el primer punto dice que la estrella NU2 Lupi, que es una estrella brillante, tiene un sistema planetario similar al nuestro y se encuentra a 50 años de luz de la Tierra. Eso es una distancia. 50 años luz. Esa es una distancia. Con la velocidad de la luz en el vacío, que son 300.000 kilómetros por segundo en la constelación de Lupus. Si la velocidad de un transbordador espacial es de 29.000 kilómetros por hora, determinar el tiempo necesario para viajar del sistema solar, de nuestro sistema solar a ese sistema solar. ¿Listo? Eso lo recuerden ustedes que hicimos una cuestión bastante sencilla para pues mirar cómo realizábamos esas conversiones, ¿no? Tenemos por acá que nos dan ahí que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, que si yo tengo un segundo, la luz recorre 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros en un segundo. Ahora nos hablan de año luz. Entonces acá tengo que colocar, bueno, un año, pero ojo, porque el año lo tengo que colocar yo en segundos, ¿no? Entonces, un año tiene 365 días, que a su vez tiene cada día 24 horas, cada hora tiene 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos. ¿De acuerdo? En total, ¿qué tendremos nosotros? Pues tendremos 365 por 24 por 60 y por 60. O 365 por 24 por 3600. Bueno, eso nos da 3.1 o 3.15 por 10 a la 7. 3.15 por 10 a la 7 segundos. Eso es una 3.15 por 10 a la 7 segundos. En 3.15 por 10 a la 7 segundos, ¿cuántos kilómetros recorre? Eso es lo que nos están preguntando. Es decir, esa distancia, ¿de cuánto es? Pues de 3.15 por 10 a la 7 por 300.000. Eso nos da 9.46 por 10 a la 12. ¿De acuerdo? 9.46 por 10 a la 12 kilómetros. Porque está debajo de la columna de kilómetros. Es decir, en un año la luz recorre 9.46 por 10 a la 12 kilómetros. Pero nosotros no tenemos esta estrella Lupi a un año luz, sino a 50 años luz. Así que esto tengo que multiplicarlo por 50. 4.73 o 4.7 por 10 a la 14 kilómetros. ¿Listo?
4.7 por 10 a la 14 kilómetros. Esa es la distancia. Y listo. Esta es la conversión que había que hacer, era el trabajo que había que hacer. Porque ya con eso, ¿qué tendremos nosotros? Pues distancia es igual a velocidad por tiempo. Nosotros lo que necesitamos es el tiempo. Pues será igual a la distancia sobre la velocidad. Es decir, que ese tiempo será igual a la distancia. ¿Cuál es la distancia? 4.7 por 10 a la 14 kilómetros sobre la velocidad. ¿Y cuál es la velocidad? Pues 29.000 kilómetros por hora. Ojo que estos son kilómetros y está sobre 1. Estos son kilómetros y está sobre horas. Producto de medios, producto de extremos. 4.74 por 10 a la 14 o 4.7 por 10 a la 14 dividido en 29.000. Eso nos da un tiempo de 1.6 por 10 a la 10. Ojo que kilómetro y kilómetro se cancela y nos queda hora. ¿De acuerdo? Es decir, que tendremos 1.6 por 10 a la 10 horas, que simplemente vamos a dividir entre 24 y nos da un tiempo de 6.7. Tenemos por 10 a la 8 días. ¿Listo? Pero también sabemos que si lo dividimos en 365 tendremos 2 años. Tendremos de 1.8 por 10 a la 6 años. Y ese quizás es el dato más interesante, ¿no? Es decir, casi 2 millones, 1.800.000 años necesitaríamos para ir a mirar cómo está la cosa. ¿Listo? Entonces decimos que, bueno, que la impracticidad de ese viaje es total. Bueno, no se puede. En términos de nuestra modesta vida, pues es absurdo siquiera pensar en esa posibilidad. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas para este o pasamos de una vez al segundo? ¿No? Bueno, miremos el segundo. Es como es. Para el segundo punto, entonces, tenemos nosotros que dice que un móvil parte del reposo. Vamos a ver si puedo en este pequeño y limitado espacio. Un móvil parte del reposo, velocidad inicial 0. Y luego de 10 minutos, tiempo 10 minutos, o sea, 600 segundos. Alcanza una velocidad de 65 kilómetros por hora. Una velocidad de 65 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Ahora, 65 kilómetros por hora, ya saben ustedes, 65 por 1000 dividido entre 3600. Eso nos da 18.05. ¿De acuerdo? 65 por 1000 dividido entre 3600. Y eso pasa, 18.05 pasa de kilómetros por hora, metros por segundo. Ese es el primer instante.
es lo primero que vemos. ¿Listo? Parte del reposo y luego de 10 minutos alcanza una velocidad de 65 kilómetros por hora. Mantiene esa velocidad. ¿Qué velocidad? Pues la velocidad que traía. Es decir, 65 kilómetros por hora, que son 18.05 metros por segundo. Esa la mantiene por 8 minutos, por un tiempo de 8 minutos. Ahora bien, 8 minutos son 480 segundos. ¿Listo? La mantiene. Ahí no hay más que decir. Luego acelera hasta alcanzar los 100 kilómetros por hora. Acelera. ¿Qué velocidad tenía? Pues tenía una velocidad inicial de 65 kilómetros por hora. Como la mantuvo, es decir, 18.05 metros por segundo. ¿De acuerdo? Pero acelera hasta alcanzar los 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? 100 por 1000 dividido entre 3600. Eso nos da 27.77 metros por segundo. ¿Listo? En 5 minutos. Bueno, el tiempo son 5 minutos, o sea, 300 segundos. ¿Listo? Luego acelera hasta alcanzar los 120 kilómetros por hora. ¿Qué velocidad traía? Bueno, 100 kilómetros por hora. Y aceleró a, bueno, 100 kilómetros por hora. Coloquémosle acá los 27.77 metros por segundo. Y acelera hasta alcanzar los 120 kilómetros por hora. O sea, 120 por 1000 dividido entre 3600. 33.33 metros por segundo. Dice luego frena. Ah, bueno. Entonces no tenemos en qué tiempo realizó ese cambio de velocidad. Bueno, en tiempo t. No es explícito el tiempo, pero sí lo es. Por acá me toca. El tiempo de frenada. Luego frena. ¿Qué velocidad traía luego? Bueno, los 120 kilómetros por hora. Es decir, 33.33 metros por segundo. Frena y se detiene en 6 segundos. 6 segundos. Y listo. Ahí tenemos entonces. Hallar esa distancia, determinar unas cosas que no están ahí, que no son explícitas, que están metidas dentro del sistema. Lo primero que tienen que hacer es pasar a las unidades. ¿Mm? Todo a metros por segundo, claro, porque si pasa todo a kilómetros por hora, resulta que esos 5 segundos, esos 6 segundos en los cuales se detiene, es una unidad muy pequeña para pasar la hora. ¿Mm? Entonces, lo más conveniente, pues, es obviamente pasar a la unidad más baja, dijimos nosotros, a metros por segundo o a metros sobre segundo. Pero además, tenemos otro problema. Nunca nos preguntan aceleración. Nos dicen, calcule la aceleración, determine si el movimiento es uniformemente acelerado o no. Y si es uniformemente acelerado, calcule la nada, nada de eso nos dice. Todo está implícito en el ejercicio. Movimiento uniformemente acelerado.
movimiento uniforme, no hay aceleración. Movimiento uniformemente acelerado, movimiento uniformemente acelerado y movimiento uniformemente desacelerado. Una vez que ya identifiqué qué tipo de movimiento es, pues acá yo sé que tengo que hallar una aceleración. Aceleración, velocidad final menos velocidad inicial, recuerden por acá, ¿cómo? Aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, la aceleración acá, velocidad final, 18.05 menos velocidad inicial 0 sobre el tiempo 600. Esto nos da una aceleración Con Stay Free de eres siempre libre. 18.05 dividido entre 600, es decir, Estuve una semana trabajando en 0.03 metros sobre segundo al cuadrado. Con eso ya puedo yo determinar la distancia 1. Recuerden, distancia acá, velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial, 0. Por el tiempo, pues no nos interesa, 0. Más 1/2, 0,5 de la aceleración, 0.03 por el tiempo al cuadrado. Es decir, que esa distancia 1 será 0.5 por 0.03 por 600 al cuadrado. Eso nos da 5.400 metros. ¿Listo? 5.400 metros. Y ya tenemos la primera distancia. Ya tenemos la distancia número 1. 5.400 metros. Vamos a ver cómo será la distancia número 2. Bueno, como tenemos movimiento uniforme, distancia igual a velocidad por tiempo. Distancia igual entonces a velocidad por 480. Así que esa distancia 2 será 18.05 por 480. 8.644 metros. Bueno, segunda distancia. Tercera distancia, movimiento uniformemente acelerado. Bueno, me toca ya la aceleración, no tengo de otra. Velocidad final, 27.77 menos velocidad inicial, 18.05 sobre el tiempo, 300 segundos. Por tanto, esa aceleración será 27.77 menos 18.05 dividido entre 300. Eso me da 0.032 metros sobre segundo al cuadrado. Y con eso puedo hallar la distancia 3. ¿Listo? La distancia 3. Tenemos esto por acá. Y así yo puedo hallar la distancia 3. Que será igual a la velocidad inicial. 18.05 por el tiempo. 300. Más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Tendremos entonces 18.05 por el tiempo, 300, velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. 6.855. $6.855 metros. Bueno,
tercera distancia. Ahora vamos para la cuarta distancia, x4. Obviamente es un movimiento uniformemente acelerado, por tanto necesito la aceleración. Velocidad final. Velocidad final, 33.33 menos velocidad inicial, 27.77 sobre el tiempo t. O sea que esa aceleración será 33.33 menos 27.77 nos da 5.56 sobre t metros sobre segundo. Y ahora necesito esa última, este último x4 penúltimo. Esa última distancia. Lo voy a hacer acá porque allá no tengo espacio. Bueno, pero lo voy a hacer acá. Y ya ponemos ahí el resultado. Entonces tenemos que distancia 4 es igual a la distancia 4 igual a la velocidad inicial, 27.77, por el tiempo, por t, más un medio, 0,5, de la aceleración 5.56 sobre t por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Miren acá que este t se va con ese cuadrado. ¿Y qué tendremos entonces? Bueno, que x4 es igual a 27.77 t más 0.5 por 5.56, 0.5 por 5.56, 2.78 t. ¿Listo? O sea que esa distancia 4 será 27.77 más 2.78, 30.55 t. Esa será nuestra cuarta distancia. 30.55 t. ¿Listo? Y esta es la razón que tenemos ahí. Obviamente, esta me da en metros. Es una distancia. ¿Listo? Ya con eso quito esto de acá. Y voy ahora sí a hallar el último. La última de las distancias. Y claro, movimiento uniformemente desacelerado, así que necesito hallar una aceleración. Velocidad final, 0, menos velocidad inicial, sobre el tiempo, 6. Esa aceleración entonces nos da 33.33 dividido entre 6. 5.5 menos 5.55 metros sobre segundo cuadrado. Es una desaceleración. Con eso entonces ya podemos hallar nuestro x5. Velocidad inicial 33.33 por el tiempo 6. Menos, ojo que no es más, es menos, porque la aceleración es negativa, es una desaceleración. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, 6 al cuadrado, que es 36 de una vez. ¿Qué quiere decir?
Pues que x5 será igual a 33.33 por 6 menos 0.5 por 5.55 por 36. ¿Listo? Eso nos da 100.08, 100 metros. Y listo. Pues ya tenemos ahí las distancias que nos estaban preguntando. Y luego, con esa distancia nos dicen, bueno, ya tenemos la distancia. Ahora necesitamos saber cuál fue la distancia total recorrida. Bueno, quitemos todo. Bueno, dejemos despacio. Tenemos entonces la podemos quitar ya. Y bueno, borré los tiempos que lo necesitaba, pero ya también. Listo. Entonces tenemos que la distancia total será igual a la distancia 1, 5.400, más $8.644. Distancia 2, más 6.855, más 100, y eso nos da 20.999, bueno, 20.999 metros, más 30.55 T. Ese último valor, por supuesto, depende del valor de T en ese instante, en lo que se haya cronometrado. Si no aparece la el tiempo cronometrado, pues obviamente depende de ese tiempo y ya. ¿Listo? ¿Qué otra cosa nos pide? Que hagamos la gráfica. Y entonces dijimos que esa no la tengo por acá. 65 dividido entre 3.600 y nos da 18.05. Por acá. 18. Estos son metros sobre segundos. Es una velocidad. Velocidad de metros sobre segundo. Y este es un tiempo en segundos, por supuesto. 18.05, un móvil parte del reposo en una velocidad de 65, luego acelera hasta los 100. Esto ya lo habíamos calculado, pero aquí lo borré, entonces 27.7. Luego alcanza los 120 kilómetros, por acá lo voy a colocar, 120. Y eso nos da 33.3. 33.3. Listo. Lo primero, en 10 minutos. ¿De acuerdo? 10 minutos, o sea, 600 segundos. ¿Listo?
por 8 minutos, 480. ¿Listo? Así que a 600 le sumamos 480. 1080. Bueno, este ahora sí lo podemos hacer. Luego acelera al alcanzar en 5 minutos, más 300, porque son 5 minutos, son 300, 1380. 1380. Acelera hasta los 120 kilómetros, acá, en un tiempo T, y después, pues, ¿qué tenemos entonces? Que el móvil partió del reposo y alcanzó los 65 kilómetros por hora, mantuvo esa velocidad, luego acelera hasta alcanzar los 100 kilómetros por hora. Posteriormente vuelve y acelera hasta alcanzar los 33.3 y luego frena. Parte del reposo y alcanza una velocidad de 65 kilómetros por hora, mantiene esta velocidad por 400 segundos, luego 480 segundos, luego acelera hasta alcanzar los 100 kilómetros por hora. Posteriormente acelera alcanzando los 120 kilómetros por hora en un tiempo T. Y posteriormente frena deteniéndose en 6 segundos. Casi ahí. ¿Listo? Casi sobre los... lo exageramos un poquito para hacer el análisis gráfico. Casi sobre los... Porque son solo 6 segundos después. ¿Qué tenemos entonces? Movimiento uniformemente acelerado. Movimiento uniforme. Movimiento uniformemente acelerado. Movimiento uniformemente acelerado, y en este movimiento uniformemente desacelerado, que es donde frena. Supongamos que usted quisiera hallar eso por consideraciones geométricas, pues bueno, aquí tiene el área 1, el área de un triángulo, área 2, a la cual le sumará el área de un rectángulo, luego un área 3, el área de un rectángulo, ¿listo? Pero además tiene que sumarle el área de un triangulito, ¿listo? Cuya base es de 300 segundos, ¿listo? Luego, acá tiene un área 5, a la que le tiene que sumar un área 6, cuya base es T. Y acá tiene un área 7, que es el área pequeña de un triángulo en donde el móvil se detuvo. ¿Listo? Entonces, ese es el análisis gráfico, el análisis teórico, como ustedes quieran, de nuestro segundo punto, ¿no? Teniendo una de las distancias en términos de t, y donde combinamos movimiento uniforme con movimiento uniformemente acelerado con movimiento uniformemente desacelerado. Bueno, un ejercicio de estos explícito lo habíamos solucionado en el tablero, en el salón de clase, ¿de acuerdo?
todos los datos de tiempos eran explícitos. Acá hay un dato de tiempo que no es explícito, pero pues todo era igual. ¿Listo? ¿Preguntas para ¿Alguna o más o menos? Bueno, si no tenemos preguntas en esto, pues vamos a pasar entonces a determinar cómo debió realizarse el siguiente ejercicio. Tener entonces muy pendiente que es bastante complicado que se tenga noción o se tenga idea de cómo hacer un ejercicio con estas características de este tipo, sino pues tenemos la suficiente experticia en esta temática. ¿De acuerdo? Y eso se logra pues estando en clase. De lo contrario va a ser muy complicado. Y no solo entender, ¿no? Sino también solucionar las preguntas de nuestros parciales que, como sabemos, van a ser de la misma naturaleza de las que siempre hemos trabajado en clase, porque, repito, no soy muy amigo de sacar preguntas que no se tiene ni siquiera idea cómo arrancar, en las que no se tiene idea de qué es lo que están preguntando, pero pues hay que estar en clase, ¿no? Es muy complicado. Y en los laboratorios se ratifica muchísimo. En los laboratorios, yo despejé tal cosa de esta manera. O sea, así como despeja en el laboratorio, se despeja también en el teórico. ¿Listo? Si no, pues vienen todas esas dudas y esas preguntas que no podemos resolvernos inmediatamente en un parcial, ¿no? Y recuerden ustedes que en clase, pues, ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran de nosotros, pero en parciales no les respondo ninguna. Por obvias razones, ¿no? Primero, porque pues se genera desorden. Segundo, porque sería un irrespeto para sus pobres compañeros que sí han estado viniendo y estado pendiente de todos y que necesitan estar callados para concentrarse. Y que a ellos nadie los está ayudando y que vaya yo a orientar o a sugerir caminos de interpretación de un ejercicio. Entonces no, en las clases con mucho gusto, las que ustedes quieran, pero en parciales no se hace eso. ¿Listo? Bueno. Tercero, este también lo solucionamos en el tablero, pero pues obviamente con otros valores, pero la misma cosa. Un automóvil viaja con una velocidad constante de 125 kilómetros por hora. 125 kilómetros por hora, pues es 125 por 1000 dividido entre 3600. Esto nos da 34.72 metros por segundo. ¿Listo? Pasa enfrente a un policía de tránsito. 3 segundos después, hay un tiempo de 3 segundos en los cuales el policía reacciona. El policía inicia su persecución con una aceleración de 2.8 metros sobre segundo. La aceleración es de 2.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Dice que 3 segundos después el policía inicia su persecución. Antes no estaba persiguiendo. Estaba quieto. Pasa enfrente.
¿Cómo sería el asunto? Bueno, aquí va el carrito a toda. Y justo enfrente está el policía de tránsito. Lo está observando y se da cuenta que va como muy rápido. Mientras él hace todos estos razonamientos, ya el carrito ha avanzado algo cuando él empieza a perseguir. La pregunta obviamente es ¿en qué momento carrito y el policía en su moto están a la misma distancia? Eso es lo que nos pregunta. ¿Listo? ¿En qué momento se logra dar alcance con el policía? El policía logra dar alcance al señor infractor. Eso es lo que nos están preguntando. En últimas, lo que nos preguntan es ¿en qué momento las distancias tanto del carro como del policía son las mismas? ¿En qué momento son iguales? Entonces, claro, tenemos que averiguar. Pero mientras el policía está pensando, resulta que ya el carrito se le adelantó. Ya lleva una distancia que es necesario que él cubra, que la sume a su esfuerzo para alcanzar al infractor. ¿Listo? El carrito lleva un movimiento uniforme, mientras que el policía tiene un movimiento uniformemente acelerado. Pues bien, para el movimiento uniforme, distancia es igual a velocidad por tiempo. Para el movimiento uniformemente acelerado, distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero resulta que como el policía estaba inicialmente quieto, su velocidad inicial es 0. El carrito lleva una distancia. Ya, le cogió ventaja. Distancia es igual a la velocidad 34.72 por el tiempo. 3 segundos duró el man echándole cabeza si lo perseguía o no, si estaba pasado o no. Y prendiendo la moto, pues 34.72 por 3 segundos que duró. Eso nos da 104.16. Tiene una distancia inicial de 104.16 metros. Entonces, ¿qué tenemos? Distancia del carro, distancia inicial, más la velocidad por el tiempo, porque eso es distancia, velocidad por tiempo, miren acá. Igual a la velocidad inicial por el tiempo, que es 0, más un medio, 0,5, de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso es. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Distancia inicial del carro, 104.16. Más la velocidad, que esa sí la tenemos, 125 metros, 34.72, del carrito por el tiempo, que no sabemos cuál es el tiempo. Igual a un medio, 0,5 de la aceleración, 2.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que tenemos entonces. A la distancia que tiene que recorrer el señor agente, hay que sumarle esta primera distancia,
104.16, que equivale a esta distancia que ha recorrido el carro antes que el policía decida perseguir. ¿Listo? Miren que acá tenemos nosotros t y t cuadrado en términos de t. Eso nos hace revolvernos acá. O sea, este punto estaba relacionándolo, lo estaba preparando a usted para que se enfrentara con esto. ¿De acuerdo? Todo está encadenado, todo está concatenado. Vamos a pasar todo para un solo lugar. ¿Listo? Y pues obviamente es más fácil pasarlo a la derecha que nada, ¿no? Pues 0.5 por 2.8 pues nos da 1.4 t cuadrado menos 34.72 t menos 104.16 igual a 0. ¿Verdad? Y claro, esa es una fórmula cuadrática. Es un polinomio cuadrático que se resuelve con la fórmula cuadrática. Y tenemos que tener cuidado también con algunos elementos. Por ejemplo, el tiempo 1 nos da 27.5 segundos, mientras que el tiempo 2 nos da menos 2.7 segundos, ¿de acuerdo? Sabemos nosotros, obviamente, que a estas, en estas condiciones los tiempos negativos no existen. Por tanto, en este caso estamos hablando de que el tiempo para dar cacería al infractor es de 27.5 segundos. ¿Cuál? No es más. ¿Listo? Bueno, si no hay preguntas, pasamos entonces al siguiente. ¿Qué es el cuarto punto? Dice, bueno, desde el alto una torre de lanza hacia arriba, también lo hicimos bastantes veces, con una velocidad de 25 metros, velocidad inicial 25 metros por segundo. Si luego de 17 segundos es el tiempo total, 17 segundos, el cuerpo impacta contra el piso, determinar la altura máxima, la altura de la torre, velocidad de impacto, velocidad de posición luego de 3/4 de hora. ¿Listo? Para la altura máxima, bueno, una cosa que podemos de una vez determinar es la velocidad de impacto. Velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo total. Ese sale de una vez, sin tanto problema. Entonces tenemos 25 menos 9.8 por 17. Eso nos da menos 141.6. ¿Listo? Menos 141.6 metros por segundo. Esa es. Ahora nos preguntan la altura máxima, pero para hallar la altura máxima necesitamos el tiempo de la altura máxima. El tiempo de y máxima sabemos nosotros que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre menos la gravedad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la velocidad final? ¿Cuál es la velocidad final? Bueno, el tiempo de y máxima entonces será igual a 0 menos la velocidad inicial con la que lanzó sobre menos la gravedad, que es menos 9. Por lo tanto, ese tiempo que vamos a llamarlo de subida era 25 y 9.8, no más. 2.55 segundos. Obviamente, el tiempo de subida y bajada hasta el punto de donde se lanzó fue de 5.1 segundos.
Y con eso de una vez sacamos el tiempo de la torre o del edificio. Porque si el tiempo total era 17 segundos, y subiendo y bajando, gasta 5.1 segundos, entonces el tiempo del edificio o el tiempo de la torre es de 11.9 segundos, no hay más. ¿Listo? Entonces con este... ¿Ahí me escuchan, muchachos? Sí, señor. ¿Me escuchan ahí, por favor? Sí, creo que ahí se escucha. ¿Me escuchan? Sí, señor, se le escucha. Bueno, es que se me fue la... quedé acá varado porque se me apagó el tablero, entonces, pues bueno. Bueno, ya afortunadamente habíamos hecho los más complicados, estos son muy sencillos, pues lo mismo el del tiro con el cañón, el disparo con el cañón, porque pues ese, repito, lo habíamos hecho en el laboratorio también. Estos dos últimos no dieron tanta brega, paradójicamente los que más dieron fueron los del comienzo. Entonces, bueno, avanzamos en esos. El día que podamos devolver los parciales, pues hacemos estos dos últimos como para, o bueno, no los corregimos todos, ¿no? Pues damos ideas de qué debió de hacerse con esos y cuáles eran los valores correctos que se debían de dar. ¿Listo? Importante lo que estamos viendo, ¿no? Acá ya han llegado más personas, pero tenemos un aforo de 21 personas en clase. Sin embargo, para los parciales llegan 35. Estamos hablando de que hay una gran cantidad de personas que no están asistiendo. Eso no es malo, a mí no me molesta, yo se lo he dicho bastantes veces. No me molesta para nada. ¿Listo? Para mí no es malo, pero es malo para ustedes, con toda seguridad. Y a la luz de lo que se ve en los parciales, es bastante malo. Entonces, por favor, hagan lo posible por asistir a clase, ¿de acuerdo? Hagan lo posible, porque si no va a ser muy problemático. ¿Listo? Los laboratorios también vienen las personas de siempre, 4 o 5 están ahí, pero los demás no aparecen. Entonces, eso no es benéfico para ustedes. ¿Preguntas? Escucho, Daniel, Profe, qué creo que pena. cuéntame. Sí, señor. Es que yo entré tarde a esta clase porque no me llega el link del Meet. Recuerden, les he dicho 200 veces que tienen, pero es que todo va relacionado, es que todo está interrelacionado. Ustedes tienen un grupo de trabajo con sus compañeros en el laboratorio. Obviamente deben de tener contacto con esas personas. Entonces simplemente al iniciar la clase usted le escribe a la persona por WhatsApp, venga, no entro, no puedo entrar, no me llega el ¿cuál es? Y ahí, si ustedes observan, siempre publico yo el link de la clase, ¿de acuerdo? Entonces, el problema es claro, si no tenemos grupo de trabajo, pues si estamos desconectados, pues va a ser un problema. Ahí yo siempre estoy actualizando los correos y la matrícula en Team
de las personas, pero hay unos que definitivamente tienen problemas con sus correos, no entran ni con el personal ni con el de la universidad. Pero yo dejo la clase abierta para que entre el que quiera como invitado, simplemente pues escriben copian el link y entran, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya que me haces esa observación, esa pregunta, sí, uno o dos personas o tres personas me dicen y yo los inscribo, ya, bueno, listo, ya quedan. Pero más no, no. Y aquí en este momento, como les digo, en comparación a los del examen, casi no, menos mal que llevaba hojas de sobra, ¿no? 35, 36 personas en el examen y nunca se ve tanta gente en el parcial. Tengan cuidado los que han inscrito la materia después. Usted cuando inscribe una materia después de 15 días, es una responsabilidad suya grande, tiene que ponerse al día. En este caso, pues tienen que entregar los laboratorios que yo, pues, recuerden que esta es una materia teórico-práctica, ¿no? Yo podría decir, no, ya ustedes bailan, ya perdieron, no asistieron al laboratorio. No, que me lo escribieron hasta dentro de 15 días, no fue mi culpa. Pues claro, porque usted pidió anotarse, ¿no? Pero yo, de nuevo, yo no pongo problema por eso. Usted se pone al día, se contacta con sus compañeros, entrega los laboratorios, que claro, no van a estar igual de calificados sobre 5 como sus compañeros. Esto para todos los que no hayan entregado, porque pues da pena con ellos, ¿no? Que ellos se esfuercen y que tengan ustedes las mismas notas. ¿Listo? Pero eso no los exime de que no los presenten. Y mi filosofía es sencilla. ¿Para qué le voy a decir a usted que tiene cero en los laboratorios y de todas maneras en los parciales no le va a ir bien? Porque si no presentó los laboratorios, si no está enterado de eso, pues le va a ir mal en el parcial. O sea, es castigarlo 2 veces, ¿no? Si no se hace justicia. Y lo que yo les dije el primer día, no van a haber muchas personas que yendo todos los días, viniendo a clase, asistiendo, haciendo laboratorios y todo, aún así pierden la materia. ¿Cómo será si usted no viene? Pues está tiene asegurado que la va a perder, ¿de acuerdo? Pero a eso a mí no me molesta porque pues ya estoy acostumbrado a que esa es la dinámica de nuestra cultura, ¿no? No me molesta para nada. Pero pues sí les digo que no les va a resultar muy práctico esto porque les va a ir mal en los parciales y peor en los exámenes. Conforme vamos avanzando, pues vamos haciendo un nivel de exigencia un poco más grande, ¿no? Más alto. Entonces, pues tengan cuidado con eso, pero no se preocupen por mí, no me voy a entristecer porque ustedes no asistan, todo lo contrario, entre más pocos mejor. Pero les va a afectar, les va a afectar. Y pues obviamente a lo último no me van a decir que si les dejo un trabajo, que no sé qué, que entran en prueba, en todas las cosas, porque yo hago caso omiso de eso, ¿no? Ni más faltaba que ustedes me ignoraron durante todo el semestre y que yo no les pueda ignorar una vez al final del semestre. Entonces yo les voy a ignorar esa vez, con toda seguridad. Tengan la seguridad que les ignoro. No les voy a poner cuidado, que un trabajo, no, además sería una falta de respeto con sus compañeros. Que sudando la sacaron 3-1, 3-2. Y usted que a lo último que un trabajo para quedar entre 5, no, o en 3, no. Entonces sí, no me molesta que me ignoren, pero al final muy seguramente tendré que ignorarlos. Entonces no piensen en trabajo. Yo no sé por qué dicen eso, no, venga, pues no me puede poner un trabajo, que yo lo hago, que yo entiendo, no sé qué. Ustedes siempre utilizan eso y estoy seguro que ningún profesor de la universidad les deja poner, les va a poner un trabajo después a lo último, cuando ya se ha publicado la nota o cuando ya se han sacado más. Ningún profesor hace eso, entonces pues no pierdan el tiempo con eso. Lo que hacen es gastar el tiempo a ustedes y disgustarse porque uno al último se pone bravo, ¿no? O ustedes se ponen bravos con uno, ¿no? Y ya sabe cómo se hace. Listo, entonces por favor, pilas, tengan cuidado con eso, sintonícense con el trabajo y traten de hacer lo posible, ¿no? En muchas ocasiones uno está realizando los ejercicios y todo el mundo los está haciendo y venga, a mí no me dio igual, venga, a mí me dio no sé cuánto. En otros cursos uno no escucha eso, señores, que no están haciendo nada, están simplemente copiando. Con eso yo les dije a ustedes,
copiando los ejercicios van a mejorar la letra. Están haciendo planas, pero no van a aprender física ni matemática. Eso, la física, la matemática, se aprende gastando hojas, gastando esfero. De resto, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos en la próxima clase porque ya charladito las ecuaciones matemáticas o las ecuaciones de física no tienen ningún sentido. Y quedé aquí varado con eso. Entonces nos vemos la próxima clase, damos un chequeo general a los últimos dos y entregamos esos parciales. ¿Listo? Nos vemos la otra semana porque pues este sábado está prestada la universidad por las elecciones, entonces nos vemos. Entonces la otra semana estaremos ahí charlando. ¿Listo? Cuídense, estén bien y nos vemos la próxima clase. Chao. Bueno, gracias, profe. Cuídense. No, profe, gracias. Chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Cuídense.